se sucede en las capas internas de los océanos. Es por eso que decimos solamente el Creador, en su infinita misericordia, nos da a conocer en el Corán esta verdad de que hay tinieblas en los océanos y las olas internas se suceden, aunque nosotros no las veamos, pero que hoy la ciencia corrobora. Veamos cómo la región cerebral que controla nuestros movimientos es esta, la parte frontal y prefrontal. Había una persona enemiga del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, y él hacía todo lo posible para impedir que el profeta se fuera a rezar en la mezquita. Y cantidad de veces lo hizo. Entonces, hay una cita del Corán que dice en el capítulo 96, versos 15 y 16, lo agarraremos por un mechón de su frente mentirosa y pecadora. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué se menciona la frente? ¿Y por qué se dice que esa frente es mentirosa y pecadora? Hoy en día, a través del desarrollo de la ciencia, se ha encontrado que es en la parte frontal del ser humano donde nosotros tenemos un centro que es el centro de la motivación. Ese centro es el que nos motiva a tomar decisiones, pero también a actuar. Por consiguiente, ese centro podemos decir que es donde se origina la mentira y el pecado. Y hoy la ciencia lo ha corroborado. Por esto el Corán, debemos reconocer, es palabra de Dios. No hay otra manera, sino que el adelanto tecnológico verifica las cosas que están en el Corán hace más de 1400 años. Si hay algo maravilloso que Dios nos cuenta, es el nacimiento de un ser humano. En el Corán se mencionan muchos y diversos temas para invitar a la gente a la fe. Dios pone como evidencia para los hombres a veces los cielos, otras veces los animales, otras veces las plantas. En muchos versículos se invita a los seres humanos a reflexionar sobre su propia creación. Se les recuerda cómo vinieron al mundo, por qué etapas han pasado y cuál es su esencia. En el Corán, en el capítulo 56, versos 57 al 59, Dios nos dice, nosotros os hemos creado. ¿Por qué, pues, no aceptáis la verdad? ¿Os habéis fijado en lo que eyaculáis? ¿Lo creáis vosotros o somos nosotros los creadores? Cuando se refiere a la eyaculación, es el líquido vertido por las vesículas seminales nuestras llamadas los testículos cuando hacemos la relación sexual. Entonces, dice Dios, nosotros os hemos creado. ¿Os habéis fijado en lo que eyaculáis? Veamos entonces qué es una gota de semen. Semen significa semilla. Los espermatozoides emprenden un viaje en el cuerpo de la madre hasta alcanzar el óvulo. Entonces, ¿dónde están los espermatozoides? En el semen. Solamente 1 millar de los 250 millones de espermatozoides eyaculados consiguen alcanzar al óvulo. 1 millar es 1000, o sea, de 250 millones total de espermatozoides, solamente 1000 alcanzan el óvulo. Al final de esta carrera de pocos minutos, el óvulo, cuyo tamaño es, vamos a decir, la mitad de un grano de sal, ese óvulo solo permite que entre uno de esos 1000 espermatozoides que lograron encontrar el óvulo. Es decir, que la creación del hombre no se produce de la totalidad del semen, sino solo de una parte ínfima del mismo. Esto es descrito en el Corán, en el capítulo 75, versos 36 y 37. ¿Supone el hombre que no van a ocuparse de él? ¿No fue él acaso
una gota de esperma eyaculada? Es por cierto notable que cuando se menciona el semen en el Corán, se haga referencia a este hecho, que recién fue descubierto por la ciencia moderna, definiendo al semen como una mezcla de distintos ingredientes. En el Corán, en el capítulo 76, verso 2, Dios nos dice: hemos creado al hombre de una gota mixturada para ponerle a prueba. Le hemos dado el oído y la vista. En otro versículo se hace nuevamente referencia al semen como una mixtura o mezcla, y se recalca el hecho de que el hombre es creado del extracto de esa mixtura. En el Corán, en el capítulo 32, versos 7 y 8, aquel que ha creado todas las cosas de la mejor manera, inició la creación del hombre de arcilla, luego hizo a su progenie de un extracto. Aquí se usa la palabra sulala, de líquido, insignificante. Con referencia al sexo de la criatura concebida, esto también es un hecho muy importante. Anteriormente, en la época de Yahilía, que es la ignorancia, cuando el ser humano no tenía este conocimiento que hoy la ciencia, llamada la genética, y la biología molecular nos describe. Es muy importante saber esto. El Corán, en el capítulo 53, versos 45 y 46, dice: Él ha creado ambos sexos, varón y hembra, de una gota de esperma que ha sido eyaculada. Es importante definir que el sexo de la criatura depende del varón, no es de la mujer. El varón tiene, vamos a explicar esto porque es una parte muy importante. Cuando el hombre es el que define el sexo, es porque su cromosoma X se ha juntado con el cromosoma X de la mujer. Y será hembra cuando se junta un cromosoma X con el Y de la mujer. Al desconocer los seres humanos antes del advenimiento del Corán y de la palabra de Dios, ¿qué pasaba? Que el hombre repudiaba a su mujer cuando le daba una niña, 2 niñas, 3 niñas, y decía: yo te dejo porque no me das sino niñas, cuando realmente él no tenía por qué culparla, cuando la culpa era de él, porque es el hombre el que define el sexo de la criatura. Veamos las etapas por las que pasa el embrión en el útero. En el Corán, cuando se refiere al desarrollo del embrión en el útero, utiliza la palabra alaka. Y también hay otra palabra que es mudgah, muy interesante, vamos a referirnos a ellas. En el Corán, en el capítulo 96, versos 1 al 3, recita en el nombre de tu Señor que ha creado al hombre de un alaka. Recita que tu Señor es el más generoso. Veamos los 3 significados de la palabra alaka en árabe. Y es de la siguiente manera. En primer lugar, alaka significa como algo que cuelga. ¿Por qué? Porque cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, que se forma ese embrión, inmediatamente se adhiere a las paredes del útero en la madre y semeja algo que cuelga. Segundo, también se refiere a que es semejante, alaka simboliza o semeja como a una sanguijuela. Recordemos la sanguijuela que está chupando la sangre. Cuando uno entra a un lago, a un agua que está quieta, la sanguijuela se adhiere a la piel y chupa la sangre. De la misma manera el embrión chupa la sangre de la madre en el útero. Y tercero,
Alacá.